Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Robalcaba Suárez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial. Estoy presentando la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el docente Juan José Rosario Morales Ibarra, donde voy a presentar la unidad número 3, tema Análisis de varianza. El primer subtema es el 12.2, Análisis de varianza de un factor. Veremos lo que son las definiciones. Los métodos de análisis de varianza, ANOVA, requieren de la distribución F, que significa Fisher. La distribución Fisher tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución Fisher no es simétrica. Número 2. Los valores de Fisher no pueden ser negativos. Aquí tenemos esta gráfica como muestra. Ok. Otras definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medidas poblaciones son iguales, como se plantea en estos dos. Un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como mayor que 0.5 no se rechaza la hipótesis nula de igual de las medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza como datos clasificados con base de un tratamiento o factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para el análisis de varianza es 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianza aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cualitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y número 5, las diferencias muestrales provienen de poblaciones que están categorizadas en una sola forma. Ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Dice, las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerada como equivalentes a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G, una palmada en la espalda, 4.G, desplomarse de una silla, 10.1G, bajar un escalón, 8.1G. A continuación veremos un ejemplo que dice, ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles como lo vimos anteriormente. Dice, utilice las mediciones de desaceleración del pecho, incluidas en la siguiente tabla, y un nivel de significancia de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos 10 tipos de autos o número de autos con sus respectivos datos, lo que es compacto, mediano y grande. Aquí, por ejemplo, tenemos para el auto número 1, compacto 44, mediano 41 y grande 32, que son sus datos. El ejemplo el 5, 38 compacto, 47 mediano y 37 grande. Y por ejemplo, para el auto número 10, el compacto pues tenemos 50, para el mediano 34 y para el grande 42. Vamos a resolver este problema. Como podemos ver, aquí tenemos los mismos datos. Estos mismos datos ya los tenemos aquí en Minita, donde tenemos en la columna 1 autos compactos, en la columna 2 autos medianos y en la columna 3
autos grandes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos a estadística. Luego vamos a hacer una prueba estadística. Seleccionamos ANOVA y vamos a seleccionar lo que es la prueba de igualdad de varianzas. Los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. Vamos a seleccionar la columna de separadas. En respuesta vamos a seleccionar las tres columnas, columna 1, columna 2 y columna 3. Y le damos aceptar. Ok, aquí tenemos nuestro nivel de significancia como nos lo decía en el problema de 0.05. La hipótesis una nos dice que todas las varianzas son iguales y la hipótesis alternada nos dice que por lo menos una varianza es diferente. Tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para la desviación estándar. Aquí los autos compactos, medianos y grandes con pues sus 10 datos de cada uno. Nos está dando la desviación estándar de cada uno. Por ejemplo, autos compactos 4.39, autos medianos 4.35 y los autos grandes 4.61. Y su intervalo de confianza de 1.84 a 13.81 para los autos compactos, para los autos medianos de 2.34 a 10.62 y para el auto de autos grandes 3.03 a 9.23. Tenemos la prueba de, por ejemplo, el método de comparaciones múltiples. Nos está dando que tenemos los valores P pues muy altos. No hay evidencia para rechazar la hipótesis nula. Para Levene nos está dando 0.80 y para comparación múltiple 0.97. Como podemos ver, la varianza en los autos, pues que no son iguales. Los autos compactos tienen su varianza, muy amplia, los medianos y los grandes, pues. Aquí tenemos los valores de P, pues que nos dio altos. Y otra manera de hacerla, nos vamos a ir a estadística otra vez, a ANOVA. Vamos a seleccionar lo de un factor. Y vamos a seleccionar la respuesta separada, la columna separada. En respuesta, separada, seleccionamos las tres columnas, columna 1, columna 2 y columna 3. En comparaciones, seleccionamos todas, 2K, Fisher, Donet y MCB DHS1. Aceptar. En gráficas, ponemos 3 en 1 y aceptar y aceptar. De la misma manera, aquí en la hipótesis nula nos muestra que todas las medidas son iguales. La hipótesis alterna que todas las medidas no todas las medidas medias son iguales. El nivel de significancia es 0.01%. Tenemos el informe del factor, que son 3 autos compactos, autos medianos y autos grandes. El análisis de varianza. Tenemos el valor Fisher, el valor de P, la MC ajustada, la ajustada. Tenemos error que son 27, el total 29. El resumen del modelo. Tenemos a 4.45 para la R cuadrada 23.27%, la R cuadrada ajustada 17.59 y predicha 5.27%. Tenemos las medias para los autos compactos, que es 44.70, para los medianos 42.10 y para los autos grandes 39. Tenemos también su desviación estándar para compactos 4.40, con su intervalo de confianza del 95% de 41.81 a 47.59. La desviación estándar para los autos medianos, que es 42.10, 4.36, con su intervalo de confianza al 39.21 a 44.99. Los autos grandes con su desviación estándar de 4.62 y su intervalo de confianza de 36.11 a 41.89. Tenemos lo que es la desviación estándar agrupada, o sea, en total de 4.45. Aquí tenemos los datos de la comparación en parejas de 2K.
con su media para autos compactos, medianos y grandes. Y su agrupación, por ejemplo, de autos compactos, su agrupación es A. Para autos medianos es AB y para autos grandes tenemos lo que es B. Las medias no comparten una letra que son significativas diferentes. Nos muestra como nota. Aquí tenemos esta gráfica, autos medianos y autos compactos, lo que es autos grandes y autos compactos, y autos grandes y autos medianos. Tenemos si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Esta es la intervalos de confianza simultáneo del 95% de Tukey. Tenemos las comparaciones de pareja de Fisher, donde tenemos de la misma manera la media para estos autos compactos, medianos y grandes con su agrupación de o compacto A, medianos AB y grandes lo que es B. De la misma manera, aquí tenemos autos medianos con los autos compactos, la gráfica de Fisher, diferencia de las medias para autos compactos y autos medianos, autos grandes y autos compactos, como podemos ver, es diferente la gráfica. Y tenemos los autos grandes con los autos medianos. Tenemos la comparación también de múltiple de Donet con un control. Para autos compactos nos está dando una media de 44.70, los autos medianos una media de 42.10 y los autos grandes nos está dando un 39. Aquí no tenemos lo que es la agrupación de B, solamente agrupación A para compactos de control y medianos. Y aquí tenemos nuestra gráfica, los autos medianos y los autos compactos y los autos grandes con los autos compactos con su intervalo de menos 10.35 a menos 10.66 y su estimación de 5 puntos, menos 0.5.7 y menos 2.02 para este. También tenemos la comparación de múltiples con el mejor MSB de HSU. Nivel de media, la mayoría de las medias de otro nivel para autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí tenemos la línea, esta recta de autos compactos versus los autos medianos versus autos compactos y autos grandes entre los autos compactos. Aquí tenemos la gráfica de intervalo de autos compactos, tenemos los datos, tenemos aquí lo que es pues en sí su media y pues cómo lo están viendo así con una línea, pues cómo va bajando. Y tenemos por último la gráfica de residuos. Aquí, por ejemplo, aquí en porcentaje, aquí residuos, el valor ajustado, los 10 datos de cada uno, autos compactos, medianos y grandes. Aquí, pues, como vemos, cómo se van siguiendo los datos. Tenemos aquí también nos está dando un histograma, como podemos ver aquí, sus diferentes datos, su valor. Aquí, por ejemplo, tenemos el valor de 11, clase menos 1.25 a 1.25. Y esto es todo por este ejercicio. Y aquí tengo los datos que ya había hecho yo anteriormente. Ok, ahora nos vamos a ir al ejercicio lesiones de la cabeza en un choque del automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, aquí tenemos igual de la misma manera los 10 tipos de autos. Tenemos igual compacto, mediano y grande con sus respectivos datos cada uno. Ok.
Aquí tenemos los 10 datos del auto compacto en la columna 1, los 10 datos de la columna 2 de autos medianos y en la columna 3 lo que es el auto grande con sus 10 respectivos datos. Vamos a hacer lo que hicimos anteriormente en el ejercicio anterior. Nos vamos a ir a estadística, vamos a seleccionar lo que es ANOVA y vamos a seleccionar la prueba de igualdad de varianza con datos de columna separada para cada nivel de factor. En respuesta, pues vamos a seleccionar los 3 y aceptar. Ok, aquí podemos ver el método de la hipótesis anula nos dice que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alterna por lo menos una varianza es diferente. Tenemos los intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para la desviación estándar. Aquí tenemos lo que es la muestra de autos compacto, mediano y grande con sus 10 respectivos datos. La desviación estándar para el compacto es 79.52 y su intervalo de confianza 49.44 a 168.127. Para el alto mediano su desviación estándar es 102.812 y su intervalo de confianza de 72.46 a 191.77. Y la desviación estándar para el auto grande nos dice que es 175.265 y su intervalo de confianza es de 98.78 a 408.82 y su nivel de confianza individual es de 98.33%. Estos datos en el intervalo de confianza nos está dando pues altos. Tenemos el método y tenemos lo que es la prueba del valor BP. La comparación múltiples, el valor P nos está dando 0.120 y para el Levene 1.87 en estadística de prueba y 0.173 para el valor de P. Igual tenemos pues valores de P no muy altos, pero sí son altos y no hay evidencia suficiente pues para rechazar lo que es la hipótesis nula. Aquí tenemos lo que son la prueba de igualdad de varianza. Múltiples intervalos de comparación para desviación estándar y el intervalo pues nos pidió el ejercicio 0.05 y tenemos la cual es la comparaciones múltiples en los valores de P que los vimos aquí anteriormente para comparaciones múltiples y prueba de Leven a 0.173. Como podemos ver aquí tenemos pues estos, dice si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Aquí pues como se mencionó en el ejercicio, los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí lo podemos comprobar, pues sí, se nota pues la gran diferencia respecto a los datos, que hay más probabilidad de que los autos grandes pues sean más seguros. Otra manera de hacerla pues sí, pues se puede decir que pues sí hay evidencia diferente entre los autos compactos, medianos y grandes, como lo podemos ver aquí. Nos vamos a ir a estadística, a ANOVA, vamos a seleccionar, vamos a irnos a estadística, seleccionamos lo que es ANOVA, vamos a seleccionar lo que es un factor, columnas separadas. En respuesta vamos a seleccionar lo que son las 3. Nos vamos a comparaciones como hicimos anteriormente, seleccionamos todas. Aceptar. Nos vamos a gráficas, seleccionamos 3 en 1 y aceptar. Y aceptar. Ok, aquí pues aquí tenemos lo que es el método, tenemos lo que nos da la hipótesis nula, que igual no todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. El nivel de significancia es a 0.05 como nos piden al ejercicio. Tenemos el factor, niveles, valores, lo que es son 3 valores: auto compacto, auto mediano y auto grande. Tenemos el análisis de varianza, lo que son 2 factores, la SC ajustada a 112.614, la MC ajustada
6.307, el valor de Fisher a 0.40 y el valor de P a 0.67, pues que es un valor alto. El error, pues tenemos 27 errores, en total 29. Tenemos el resumen del modelo, que es S es igual a 125.928 para R cuadrada 2.86%, R cuadrada ajustado a 0% y R cuadrado predicho 0%. Tenemos lo que es la media para el auto compacto, mediano y grande. El compacto es 4.31, para el mediano 4.390 y para el grande 385. La desviación estándar para el auto compacto es 79.5, para el mediano 102.8 y para el auto grande 175.3. Tenemos el intervalo de confianza 349.8 a 513 para el compacto, para el mediano 308.9 a 472.3 y para el auto grande 304.1 a 167.5. Tendremos la comparación de parejas en 2K. Tenemos lo que es la media y todos están en agrupación A. Pues la media, que fue lo que se mencionó aquí, en lo que es la resumen del modelo. Y pues nos dice que todos están agrupados en lo que es lo que es la letra A. Tenemos el auto mediano para el auto compacto, que nos da un intervalo de confianza al 95%. El auto grande al auto compacto a menos 45.7 de estimación, y el auto grande auto mediano nos anda casi en la línea menos 4.8 de estimación. Tenemos las comparaciones en pareja de Fisher, a lo que es agrupar en información utilizando el método LSD de Fisher y una confianza de 95%. Tenemos lo que pues es la media y todos igual están en la agrupación A, y es la gráfica que nos da aquí el de intervalos individuales del 95% de Fisher. Tenemos esta gráfica. Tenemos las comparaciones múltiples de Donet con control. Aquí pues tenemos lo que es el factor compacto control con sus 10 datos, lo que es su media, y de la misma manera para Donet agrupaciones en A. Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la media de nivel de control. Tenemos los intervalos de confianza simultáneos del 95% para Donut. Aquí tenemos pues dos, nomás de que aquí el punto nos dice estimación a menos 40.9 y esta menos 45.7 de autos grandes a autos compactos y el auto mediano versus autos compactos. Y tenemos la comparación múltiples con el mejor, que es MSB de HSU. Tenemos el intervalo de confianza 95% simultáneo. Aquí tenemos lo que es la estimación de 40.9, positivo, valor positivo del auto compacto al auto mediano. Aquí tenemos un valor negativo de menos 40.9 del auto mediano al auto compacto, y del auto grande al auto compacto menos 45.7 de estimación. Y aquí podemos ver, tenemos la gráfica de intervalos del 95% de intervalo de confianza para la media. Tenemos lo que son los datos. Y pues aquí para auto compacto tenemos la media de 431.5, la media para el auto compacto mediano es de 390.6 y la media para el auto grande que fue de 385.8. Y por último tenemos lo que es la gráfica de residuos. Como podemos ver, aquí tenemos todos los datos que se proporcionaron en el ejercicio. Tenemos aquí el valor ajustado, lo que es la gráfica de residuos versus el ajuste. Aquí es la gráfica de probabilidad normal y aquí tenemos un histograma. Como podemos ver, pues la frecuencia de los residuos y cómo vemos cómo varía aquí la gráfica, y cómo tenemos aquí pues un hueco de que no tenemos datos aquí. Y esto sería todo por este ejercicio. Continuamos con la presentación. Aquí tenemos los datos. Ahora nos vamos con el subtema
12.3, análisis de varianza de dos factores. Tenemos lo que es la definición. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con los datos muestrales clasificados con base de una variable de renglón y una variable de columna, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Requisitos. Los requisitos pues que ocupamos para un análisis de varianza de dos factores. Número 1. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Número 2. Las poblaciones tienen una misma varianza, alfa al cuadrada o desviación estándar. Las muestras, era desviación estándar no alfa. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Y número 5. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ok, ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto de factor de columna de un tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia de 0.005. Aquí tenemos el tipo de automóvil que es extranjero o nacional. Tenemos el tamaño de automóvil que es compacto, mediano y grande. Aquí pues tenemos para el extranjero del auto compacto tenemos 45, 54 y 43. Para el tamaño de automóvil mediano 41.41, 49 y 47 del extranjero. Y el auto grande que es 32, 45 y 42 para el auto extranjero. Y para el auto nacional tenemos el compacto que es 43, 44 y 42, el mediano que es 43, 37 y 34 y el auto grande nacional 37 y 38 y 33. Vamos a resolver este ejercicio. Ok. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la desaceleración del pecho en G. Tenemos los datos, por ejemplo, 3 del compacto extranjero, 3 del mediano extranjero y los 3 datos del extranjero en el auto grande. En la columna 1 tenemos el desaceleración del pecho, en la columna 2 tipo de automóvil y en la columna 3 lo que es el tamaño de automóvil. Aquí tenemos igual para el nacional sus 9 respectivos datos, para el auto compacto 3, para el auto mediano 3 y para el auto grande 3 de lo que es nacional. Ok, lo primero que vamos a hacer en este problema, nos vamos a ir a estadística, nos vamos a seleccionar lo que es ANOVA y seleccionamos lo que es un factor. Ay, no me equivoqué. Estadística, ANOVA, vamos a seleccionar lo que es análisis de las medias. Aquí, análisis de las medias. Y en respuesta vamos a seleccionar lo que es la columna 1. En el primer factor seleccionamos lo que es la columna 2. En el segundo factor lo que es la columna 3. Y le damos, ok, el nivel de significancia 0.05 como nos pedía en el ejercicio. Aquí el nivel de significancia. Le damos a aceptar. Ok, aquí nos está dando lo que es la gráfica no normal de los factores de desaceleración del pecho en G
con su intervalo a niveles de significancia 0.05. Tenemos aquí, por ejemplo, los efectos de interacción, lo que es el auto compacto, el auto grande, mediano, de los autos extranjeros, y del nacional, lo que es el auto compacto. Por ejemplo, aquí del auto compacto extranjero nos está dando un valor de 0.55, del auto grande nos está dando 0.72 y del auto mediano nos está dando un valor de 1.27, valor pues positivo. Y para el auto, lo que es el tipo de auto nacional, lo que es el tamaño del auto compacto, está dando 0.55 a favor. Para el auto grande nos está dando 0.72 y para el auto mediano un valor negativo de menos 1.27. El efecto de interacción, tenemos efectos principales para el tipo de automóvil, que es los puntos rojos son los límites de los valores. Como podemos ver, aquí tenemos un valor de 44.11 y de valor de 39. Tenemos lo que es el valor del extranjero y del nacional con su tipo de automóvil y por lo que es la media. Y tenemos lo que son efectos principales para el tamaño de automóvil. Tenemos de la misma manera, aquí tenemos para el compacto, que es 45 su valor. Para el auto grande tenemos un valor de 37.83 y para el auto mediano tenemos un valor de 41.83. Otra manera de hacerlo, nos vamos a ir a estadística, ANOVA, y seleccionamos lo que es ANOVA balanceado. Sí, balanceado. En respuesta seleccionamos la columna 1. En modelos vamos a seleccionar la columna 2 y la columna 3. Y nuevamente la columna 2 por la columna 3. Seleccionamos gráficas, 4 en 1, aceptar y aceptar. Y aquí nos está dando lo que son los datos. Tenemos informes del factor. El factor es de tipo de automóvil fijo, 2 niveles y para el valor extranjero y nacional. Y tenemos lo que es el factor del tamaño de automóvil, que es tipo fijo, niveles pues son 3, lo que es compacto, grande y mediano. Tenemos el análisis de varianza de desaceleración, el tipo de automóvil, lo que es el SC 117.56, para MC 117, el valor de Fisher 5.44 y para el valor P de 0.03. El tamaño del automóvil pues tenemos lo que son 2 y 100.54.78 para SC, para MC 77.38 y para el valor de Fisher 3.58 con un valor de P de 0.06. Y para el tipo de automóvil, por el tamaño de automóvil, son 2, que es 14.78 para SC, 7.38 para MC, y para el valor de Fisher 0.34 y el valor de P 0.71. Tenemos lo que es error, pues 12, y con un total de 17 para SC, 546.44. Entonces tenemos el resumen del modelo. 4.64 para R cuadrada 52.54% y para R cuadrada ajustado a un 32.77%. Y aquí tenemos lo que es la gráfica de residuos para la desaceleración del pecho en G. Tenemos la gráfica de probabilidad normal. Tenemos pues aquí lo que es el porcentaje de 1 a 100 y lo que son los residuos de valor negativo a valor positivo. Aquí tenemos los diferentes datos. Por ejemplo, este que es en residuo pues fila 12, residuo menos 1, porcentaje 41.84 y así sucesivamente. Tenemos también este tipo de gráfica así dispersados, de gráfica de residuo también dispersado con su valor ajustado versus el ajuste. También aquí nos está dando lo que es un histograma con sus residuos y lo que es su frecuencia. Y tenemos lo que es la orden de observación. Como podemos ver aquí pues son diferentes. El número 2 con su residuo de 7.
positivo, este con su residuo -4 y así sucesivamente, y pues como nos da todos los datos esparcidos. Y eso es todo por este ejercicio. Y nos vamos con el siguiente ejercicio. Dice, ejercicio, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Heat Unity Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto de método de factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano y grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Ok, de la misma manera como el ejercicio anterior, tenemos el tipo de automóvil, que es extranjero y nacional. Tenemos el tamaño de automóvil, que es compacto, mediano y grande. Para el auto extranjero tenemos tres datos, lo que es el compacto, 290, 544 y 501. Para el tamaño de automóvil mediano, 200.45, 502 y 393. Y para el auto grande, 342, 398 y 332 del auto extranjero. Y para el auto nacional, con sus respectivos datos del tamaño, que son 406, 371 y 376 del auto compacto, del auto mediano 474, 368 y 349. Y para el auto grande 216, 375 y 169 para el auto nacional. Aquí tenemos pues estos datos. Nos vamos a ir a Minitab para hacerlo. Y de la misma manera, aquí tenemos... Aquí tenemos lo que son los 18 datos, que son 9 de cada uno. Tenemos en la columna 1 lo que son los datos H y C, lo que es en la columna 2 el tipo de automóvil, extranjero y nacional, y el tamaño de automóvil de cada tipo de automóvil. Tenemos los tres datos del compacto, mediano y grande para el extranjero y los tres tamaños del compacto, mediano y grande para el auto nacional, tipo de auto nacional. Ok, vamos a hacer como lo hicimos anteriormente, el ejemplo anterior. Nos vamos a ir a estadística, seleccionamos lo que es ANOVA y análisis de medias. En respuesta, pues tenemos lo que es la columna 1, en el primer factor, tipo de automóvil, y en el segundo factor, el tamaño de automóvil. El nivel de significancia es al 0.05, le damos a aceptar. Y de la misma manera, aquí tenemos esta gráfica. Como podemos ver, aquí no nos está dando lo que son los puntos rojos, porque no están pasando de su límite de los valores. Tenemos el efecto de interacción, el tamaño de automóvil compacto, grande y mediano del tipo de automóvil extranjero nos está dando un valor de menos 13.16 del compacto. Para el grande 65.16 valor positivo y un valor negativo del auto mediano del auto extranjero a menos 52. Y del tipo de auto nacional, el compacto está dando un valor positivo de 13.16, un valor negativo para el auto grande de menos 65.16 y un valor positivo del auto mediano 52 del automóvil extranjero. Aquí tenemos lo que son los límites de menos 113.6 a 113.6 positivo. Tenemos efectos principales para el tipo de automóvil. Como lo mencioné, nos está dando puntos rojos ya que no están excediendo lo que es un límite de valor en el tipo de automóvil, y tenemos lo que es la media. Aquí nos está dando el nacional a 340.444 y para el extranjero 427.44. Efectos principales del tamaño de automóvil, lo que es
el tamaño de automóvil tenemos un valor de 414 para el compacto, 348 para el mediano, para el grande, perdón, y un valor de 388 para el automóvil mediano. La otra manera de hacerlo era estadística, ANOVA balanceado. En respuesta, pues en la columna 1, modelo, lo que era la columna 2 y la columna 3 por la columna 2 por la columna 3. Gráfica, seleccionamos 4 en 1, aceptar y aceptar. Y por el tipo, pues aquí nos está dando nuestro tipo de automóvil, el tamaño de automóvil tipo fijo para ambos, el tipo de automóvil 2 niveles y el tamaño de automóvil 3, lo que es los valores extranjero y nacional del tipo de automóvil, el tamaño en 3 niveles, compacto, grande y mediano. Tenemos el análisis de varianza de los datos. Aquí tenemos también los que son los valores P que nos está dando pues muy altos y pues sí, para el tipo de automóvil nos está dando un valor de P 0.159, para el tamaño de automóvil 0.655, el tipo de automóvil por el tamaño de automóvil 0.281. Y tenemos lo que es el resumen del modelo para S 123.019, para R cuadrada 33.15% y para R cuadrada ajustada a 5.30%. Y por último aquí tenemos lo que es la gráfica de residuos. Para datos H y C tenemos aquí pues lo que es la gráfica de probabilidad normal, tenemos los residuos y su porcentaje. Aquí tenemos los datos de los tamaños de automóviles esparcidos. Aquí los vemos un poquito más así esparcidos, pero estos así como que más alejados de estos, por su valor de residuo que tienen. Esos por ejemplo es menos 24. Sí, el ajuste de 240, aquí tenemos el ajuste de 380 y así sucesivamente. Tenemos también, nos está dando lo que es un histograma con su frecuencia y su residuo. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es el valor de 3, menos 175, 125. Tenemos aquí el valor es igual a 5 de clase menos 25-25. Aquí el valor es de 4, clase 75-125. Y aquí por último tenemos lo que es la orden de observación, residuo. Aquí por ejemplo los órdenes de los tamaños de cada uno de los 18 respectivos datos, cómo se van esparciendo en cada uno. Y eso sería todo por mi parte. Ahorita voy a continuar con lo que es las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Y por mi parte, pues eso sería todo. De mano, muchas gracias. Que tengan bonito día.